Uno de los conceptos más importantes que logramos identificar en el libro de referencia es el calentamiento global y los gases de efecto invernadero. Ahora, se estarán preguntando qué importancia tiene un invernadero de vidrio en la explicación de procesos de transferencia de energía. Muchos de los principios de transferencia de energía se pueden entender estudiando el funcionamiento de un invernadero de vidrio. Ahora bien, durante el día la luz entra en los invernaderos de vidrio y se absorbe por las paredes, la tierra y las plantas contenidas en el invernadero. Esta luz visible absorbida se irradia nuevamente como radiación infrarroja, lo que explica un aumento de temperatura en el interior del invernadero. Por otro lado, las corrientes de convección quedan atrapadas en el invernadero, por lo que el aire caliente no puede pasar con rapidez sobre la superficie del invernadero, que está expuesta al aire exterior, lo que genera básicamente una pérdida de energía por conducción a través de las superficies. Ahora bien, con base a los diferentes experimentos realizados por los científicos, se sabe que el aumento de temperatura no se debe únicamente al hecho de atrapar la radiación infrarroja, sino a la inhibición de la circulación del aire caliente. ¿Cuál es el propósito de explicar cómo funciona un invernadero de vidrio? Básicamente se puede asociar esto a un fenómeno aún mayor que nos afecta de manera global. El efecto invernadero es aquel que está jugando un rol importante en la determinación del aumento de temperatura de la Tierra. Para entenderlo, es necesario reconocer que la atmósfera de la Tierra es un buen transmisor de radiación visible y un buen absorbedor de radiación infrarroja. La luz visible, que es básicamente la luz proveniente del Sol, que alcanza la superficie de la Tierra, se absorbe y se irradia como luz infrarroja, que al mismo tiempo es atrapada por la atmósfera de la Tierra, que contiene gases de efecto invernadero, reteniendo la radiación solar y provocando el aumento de temperatura del planeta. Dentro de estos gases de efecto invernadero podemos encontrar el dióxido de carbono, que es uno de los principales, el cual se produce por la quema de combustibles fósiles. Asimismo, gases como son el metano, proveniente de procesos biológicos de algunos organismos rumiantes, además del óxido nitroso y el dióxido de azufre producidos por los automóviles y la contaminación industrial, son los responsables de la preocupación de los científicos y de los gobiernos del mundo. El aumento en la producción de gases de efecto invernadero puede tener consecuencias devastadoras, entre ellas el aumento del nivel de los océanos a causa del derretimiento de los casquetes polares de la Antártida y Groenlandia. Como tal, el fenómeno natural de efecto invernadero es el que permite que la Tierra no se convierta en un enorme bloque de hielo, teniendo en cuenta que absorbe parte de la radiación solar que atraviesa la atmósfera y calienta la Tierra. Sin embargo, el problema es que la actividad humana ha producido demasiados gases de efecto invernadero y ha alterado el equilibrio natural, provocando el aumento de temperatura. Los científicos determinaron que un aumento de temperatura de 2 grados centígrados podría afectar la vida en la Tierra. Ahora bien, teniendo en cuenta la gráfica extraída directamente del libro, en los últimos años del siglo XX las emisiones de dióxido de carbono aumentaron considerablemente. Como sabemos, en la actualidad, este fenómeno se sigue desarrollando y con mayor rapidez. Mi nombre es Natalia Cruz. En este caso me corresponde explicar el concepto de calor y energía total. Se hará a través de una explicación breve de los conceptos, además de una demostración de su aplicación en procesos biológicos, teniendo en cuenta que hacemos parte de la carrera de biología. Igualmente se hará la resolución de un ejercicio que extraímos directamente del libro de referencia, el cual asocia como tal el concepto de energía total con la realización de un trabajo. Para poder entender la transferencia de energía es necesario comprender los conceptos de calor y energía interna. En primer lugar, es necesario reconocer que no son términos intercambiables, cada uno tiene una definición diferente, sin embargo, están asociados. El calor es la transferencia de energía entre un sistema y su entorno debido a una diferencia de temperatura entre ellos, mientras que la energía interna está asociada directamente con los átomos y las moléculas de un sistema. Incluye la energía cinética y la energía potencial de las partículas que forman determinado sistema. El símbolo
Q es utilizado para representar la cantidad de energía transferida por calor entre un sistema y su entorno. ¿Dónde surgen estas unidades de calor? Anteriormente, cuando los científicos no habían definido esa relación de la termodinámica y la mecánica, el calor era definido en términos de los cambios de temperatura generados en un objeto y una unidad separada de energía fue utilizada para el calor. En ese caso es la caloría. La caloría es entonces definida como la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 grados a 15.5 grados centígrados, es decir, 1 grado centígrado. En los alimentos es en realidad una kilocaloría. En 1948, los científicos acordaron que debido a que el calor es una medida de transferencia de energía, su unidad en el sistema internacional debía ser el joule. La caloría ahora es definida como exactamente 4.186 joules. En este sentido, hoy en día la energía interna es tratada como una forma de energía que puede ser transformada en mecánica y viceversa. Esto lo podemos observar a través de un ejercicio resuelto que explicaré más adelante. Para poder relacionar el concepto de energía interna con sistemas o procesos biológicos es necesario tener en cuenta las redes alimenticias. En primer medida, la energía del Sol es la que alimenta la vida en la Tierra. La entrada continua de energía, principalmente de la luz solar, sustenta los procesos que se dan en la vida. La luz solar permite que las plantas, las algas y las cianobacterias, productores primarios, utilicen la fotosíntesis para convertir el dióxido de carbono y el agua en compuestos orgánicos como los carbohidratos. Hay algunas excepciones en ecosistemas que utilizan energía química. Sin embargo, en cualquier caso, la productividad total de un ecosistema está controlada por la energía total disponible. Ahora bien, la energía fluye a través de toda la vida en la Tierra. Las redes alimentarias muestran cómo se mueve la energía a través de un sistema. Las plantas utilizan la energía del sol para crear materia orgánica. Las plantas son consumidas por consumidores primarios que a su vez son consumidos por consumidores secundarios y así sucesivamente. En cada paso, la energía que originalmente proviene del sol se consume, pero esa energía también se disipa. Solamente el 10% de la energía original pasa al próximo consumidor. De esta manera, la eficiencia de la cadena alimentaria disminuye a medida que avanza hacia arriba. Ese es uno de los ejemplos principales que también se puede entender desde la transferencia de energía. El ejemplo que voy a explicar a continuación es básicamente la relación entre la energía calorífica y la energía mecánica. Van a escuchar mi voz en off mientras resuelvo el ejercicio y también explico cuál es la estrategia que nos muestra el libro para poder resolverlo. Posteriormente haré la explicación de cómo relacionar estos conceptos de calor y energía interna a procesos biológicos en sistemas biológicos. El ejercicio en cuestión nos muestra un individuo que desea gastar la misma cantidad de energía en el levantamiento de pesas que la energía que consumió en el desayuno. Ahora bien, el primer paso que nos muestra la estrategia del libro es básicamente convertir esa energía del desayuno, esas calorías, en joules. Como sabemos, una caloría es equivalente a 4.186 joules. Al realizar las operaciones de la conversión de unidades, obtenemos que en joules sería 1.84 por 10 a la 6 joules. Es un valor que utilizaremos más adelante. El contexto y la estrategia del ejercicio nos invita a utilizar el teorema del trabajo y la energía. Sin embargo, hay que aclarar que utilizamos realmente el teorema del trabajo neto y la energía mecánica. Sabemos entonces que W, o para hallar el trabajo realizado por el individuo en el levantamiento de pesas, va a ser igual a la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. Al final sabemos que no hay cambio en la velocidad, por tanto la diferencia de energía cinética, tanto la energía inicial como la energía final, van a ser cero.
Sin embargo, esto no ocurre en la energía potencial, teniendo en cuenta que sí hay un cambio, tenemos una altura desde el momento en que levanta las pesas que están en sus rodillas hasta sus hombros. La energía final se obtiene multiplicando mg por h, y la inicial, teniendo en cuenta que no ha hecho el levantamiento y no hay un desplazamiento como tal, se considera h igual a 0, por tanto no hay energía potencial. Considerando entonces la diferencia de energía cinética como 0, el resultado sería W igual a mg por h. Esto lo vamos a utilizar para poder determinar la cantidad de repeticiones que debe realizar el individuo para gastar la misma cantidad de energía. Multiplicamos n repeticiones por 2 veces este trabajo realizado, teniendo en cuenta que debe gastar la misma energía subiendo y bajando las pesas. Esto va a ser igual a la energía que ya calculamos en un primer momento, lo calculamos en joules, la energía recibida por el desayuno en calorías, y básicamente hacemos un despeje para poder obtener el valor de n, que es lo que la pregunta nos está llevando a realizar. Al realizar el despeje obtenemos que n repeticiones es igual a la energía sobre 2 veces mg por h. Los datos para poder reemplazar en esta ecuación básicamente los sacamos del ejercicio. Sabemos que la energía va a ser igual a 1.34 por 10 a la 6 joules. La masa es la masa de las pesas, que en este caso son 25 kilogramos. La gravedad la vamos a utilizar como 9.77 metros sobre segundo cuadrado, y la altura nos dice básicamente que el desplazamiento que realiza desde que las pesas están en sus rodillas y suben hasta sus hombros es de 0.4 metros. Esa es la altura que vamos a utilizar. Realizamos los cálculos y obtenemos que n igual a 6.86 por 10 a la 3 veces. Entonces, este son el número de repeticiones que debe realizar el individuo para gastar la misma cantidad de energía en el levantamiento de pesas que la energía que consumió en el desayuno. Hola, mi nombre es Margarita Rosa Torres Cartagena. Hago parte del grupo que expondrá acerca de la energía en procesos térmicos. Yo específicamente les estaré hablando de la calorimetría y del calor latente y cambio de fase. Calorimetría. La calorimetría es la medida de la cantidad de calor que cede o absorbe un cuerpo en el curso de un proceso físico o químico. Es importante para comprender este concepto comprender qué es el calor. Entonces, el calor es la energía térmica que se transfiere de un objeto a otro cuando entran en contacto mutuo debido a una diferencia de temperaturas entre ellos. La dirección de la transferencia de la energía térmica siempre va desde la sustancia de mayor temperatura hacia la de menor temperatura, es decir, de la más caliente a la más fría. Cuando fluye el calor entre dos objetos o sustancias que se encuentran unidas, se dice que están en contacto térmico. Es muy común, pero erróneo, pensar que la materia contiene calor. La materia contiene energía en diversas formas, energía interna, pero no contiene calor, ya que el calor es la energía que pasa entre dos objetos que se encuentran en contacto térmico debido a una diferencia de temperatura. Cuando dos objetos se encuentran en contacto térmico, la temperatura del más caliente disminuye y la del más frío aumenta, hasta llegar ambos a una misma temperatura, y a esto se le llama equilibrio térmico. Al disminuir la temperatura de un cuerpo, la energía de sus moléculas también disminuye y viceversa. Si la temperatura aumenta, su energía interna también. El calor, por lo tanto, antes de ser emitido es energía interna y después de ser transferido vuelve a ser energía interna. Expresándolo en una forma matemática o en una forma de ecuación, nos queda que el calor transferido es igual al delta de energía interna, y como todo delta se refiere a un cambio, es decir, la diferencia entre un estado final y uno inicial. Ahora, los principios generales de la calorimetría son 4.
Primero, siempre que entre varios cuerpos haya un intercambio de energía térmica, la cantidad de calor perdido por unos cuerpos es igual a la cantidad de calor ganada por los otros. 2. La cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su variación de temperatura. Así, para elevar la temperatura de un cuerpo de 20 grados centígrados se requiere el doble de cantidad de energía térmica para elevarla a 10 grados centígrados. 3. La cantidad de calor absorbida o desprendida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Y 4. Cuando varios cuerpos a temperaturas diferentes se ponen en contacto, la energía térmica se desplaza hacia los cuerpos cuya temperatura es más baja. El equilibrio térmico ocurre cuando todos los cuerpos quedan a la misma temperatura. Unidades de medida del calor. Siendo el calor una forma de energía, este debe medirse en las mismas unidades. Entonces tenemos los joules, los ergios, libras por pie o BTU. Sin embargo, en la práctica se manejan unidades más adecuadas como la caloría, que es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Por último, para realizar ejercicios es importante que tengamos en cuenta dos fórmulas. En calorimetría se dice que para elevar la temperatura de una sustancia sin cambio de estado se usa la siguiente fórmula. Q igual a mc por delta T, donde tenemos una TF y una T0, T final y T inicial. Q es la cantidad de calor, M es la masa, C es el calor específico, TF temperatura final, T0 temperatura inicial. Y además también tenemos la fórmula para calores latentes, ya sea de fusión, vaporización. Entonces, para saber la cantidad de calor, entonces multiplicamos el calor latente de fusión o vaporización, condensación o sublimación, el que sea, por la masa de la sustancia. Estos calores latentes para cada sustancia ya tienen un valor dado. Calor latente y cambio de fase. A la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de estado se le llama calor latente. Cuando este cambio supone pasar de fase sólida a líquida, hablamos de calor de fusión. Y cuando el cambio se produce de estado líquido a gaseoso, hablamos de calor de vaporización. Cambios de estado en los cuerpos. Para introducirlos un poco en el tema, iniciaré con un breve ejemplo. Entonces, si a un trozo de hielo le aplicamos calor y comienza a subir de temperatura, al alcanzar los 0 grados centígrados se producirá el cambio de estado de sólido a líquido. Y esa temperatura no variará aunque se le siga aplicando calor hasta que se haya derretido totalmente el hielo. Una vez derretido el hielo, ahora en estado líquido, comenzará nuevamente a subir su temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados, en los que nuevamente se produce el cambio de fase a la vaporización y desde ese momento la temperatura se mantiene estable hasta que se evapora el agua en su totalidad. Durante los procesos de cambio de estado o de fase de un cuerpo no se produce un incremento de temperatura cuando se aporta calor. En la mayoría de las sustancias cabe distinguir los siguientes tipos de cambios de estado. Tenemos fusión, que es un cambio de estado de sólido a líquido, sublimación, de sólido a gas o a la inversa, sin pasar por el estado líquido, vaporización o evaporación, de líquido a gas, condensación, de vapor a líquido, solidificación, de líquido a sólido. Estos cambios de fase se deben a modificaciones en la estructura molecular íntima de los cuerpos por efecto de la aportación de una energía calorífica. Calores latentes. Como mencioné al principio, el calor necesario para provocar el cambio de estado completo de una unidad de masa de la sustancia dada se denomina calor latente. Para cada proceso de cambio de estado,
existe un calor latente distinto. Por ejemplo, calor latente de fusión, de vaporización o de condensación, etc. Así, el calor latente de fusión es la cantidad de calor necesaria para fundir completamente una masa M de un sólido y se expresa como LF igual a Q sobre M, donde LF es calor latente de fusión, Q es la cantidad de calor y M es la masa. Los calores latentes de vaporización, condensación, sublimación, etc. se definen de forma análoga a la anterior. Todos los calores latentes son parámetros característicos de cada sustancia y su valor depende de la presión a la que se produzca el cambio de fase para la misma. También es importante hablar sobre la dilatación de sólidos y líquidos, que es otro efecto común de la transferencia de energía calorífica a un cuerpo donde su volumen aumenta o sus dimensiones. Los cuerpos sólidos se dilatan por efecto del calor, de manera que es posible distinguir entre dos tipos de efectos: dilatación lineal, que está dada en una sola dirección, y dilatación cúbica, propia de los cuerpos tridimensionales que experimentan un incremento de sus dimensiones en todas las direcciones del espacio. Sea el caso de la dilatación lineal, el valor de L, es decir, dilatación lineal, de incremento de la longitud del sólido dependerá de la temperatura y de un parámetro conocido como coeficiente de dilatación lineal, alfa. Entonces esto se define como alfa igual a delta L sobre L por delta T, donde L es la longitud original del cuerpo. Análogamente, el coeficiente de dilatación cúbica, beta, se define como beta igual a delta V sobre V por delta T, siendo V el volumen original del cuerpo. Es interesante destacar que el valor del coeficiente de dilatación cúbica es igual al triple del coeficiente de dilatación lineal, es decir, beta es igual a 3 alfa. Dilatación de gases. En el caso de los gases suele definirse un coeficiente de dilatación a presión constante que viene dado por la expresión beta P igual a delta V sobre V por delta T. Ahora bien, los gases diluidos se cumple que el coeficiente de dilatación depende de la temperatura según una regla de dependencia uniforme para todos los gases diluidos. Si se aplican a este caso las ecuaciones de los gases ideales, se obtiene que el coeficiente de dilatación a presión constante es igual a la inversa de la temperatura, es decir, beta P es igual a 1 sobre T. Bueno, a continuación les estaré exponiendo un leve ejercicio sobre los cambios de estado en el agua, un cambio de fusión y vaporización. Estarán escuchando mi explicación mientras realizo el ejercicio. El ejercicio en cuestión nos muestra un individuo que desea gastar la misma cantidad de energía en el levantamiento de pesas que la energía que consumió en el desayuno. Ahora bien, el primer paso que nos muestra la estrategia del libro es básicamente convertir esa energía del desayuno, esas calorías, en joules. Como sabemos, una caloría es equivalente a 4.186 joules. Al realizar las operaciones de la conversión de unidades, obtenemos que en joules sería 1.84 por 10 a la 6 joules. Es un valor que utilizaremos más adelante. El contexto y la estrategia del ejercicio nos invita a utilizar el teorema del trabajo y la energía. Sin embargo, hay que aclarar que utilizamos realmente el teorema del trabajo neto y la energía mecánica. Sabemos entonces que W, o para hallar el trabajo realizado por el individuo en el levantamiento de pesas, va a ser igual a la diferencia de energía cinética más la diferencia de energía potencial. Al final sabemos que no hay cambio en la velocidad, por tanto la diferencia de energía cinética, tanto la energía inicial como la energía final, van a ser cero.
Sin embargo, esto no ocurre en la energía potencial, teniendo en cuenta que sí hay un cambio, tenemos una altura desde el momento en que levanta las pesas que están en sus rodillas hasta sus hombros. La energía final se obtiene multiplicando mg por h, y la inicial, teniendo en cuenta que no ha hecho el levantamiento y no hay un desplazamiento como tal, se considera h igual a 0, por tanto no hay energía potencial. Considerando entonces la diferencia de energía cinética como 0, el resultado sería W igual a mg por h. Esto lo vamos a utilizar para poder determinar la cantidad de repeticiones que debe realizar el individuo para gastar la misma cantidad de energía. Multiplicamos n repeticiones por 2 veces ese trabajo realizado, teniendo en cuenta que debe gastar la misma energía subiendo y bajando las pesas. Esto va a ser igual a la energía que ya calculamos en un primer momento, lo calculamos en joules, la energía recibida por el desayuno en calorías, y básicamente hacemos un despeje para poder obtener el valor de n, que es lo que la pregunta nos está llevando a realizar. Al realizar el despeje obtenemos que n repeticiones es igual a la energía sobre 2 veces mg por h. Los datos para poder reemplazar en esta ecuación básicamente los sacamos del ejercicio. Sabemos que la energía va a ser igual a 1.34 por 10 a la 6 joules. La masa es la masa de las pesas, que en este caso son 25 kilogramos. La gravedad la vamos a utilizar como 9.77 metros sobre segundo cuadrado, y la altura nos dice básicamente que el desplazamiento que realiza desde que las pesas están en sus rodillas y suben hasta sus hombros es de 0.4 metros. Esa es la altura que vamos a utilizar. Realizamos los cálculos y obtenemos que n igual a 6.86 por 10 a la 3 veces. Entonces, estos son el número de repeticiones que debe realizar el individuo para gastar la misma cantidad de energía en el levantamiento de pesas que la energía que consumió en el desayuno. Bueno, mi nombre es John Alejandro Tello Cajiao. En el momento en el cual estén viendo este video, les voy a presentar dos temas del capítulo Energía en procesos térmicos, como lo son el calor específico y la transferencia de energía. Así que, sin más preámbulo, empecemos. Partiendo de la definición histórica de caloría, podemos definir el calor específico para cualquier sustancia de cualquier masa, como se nos indica en la siguiente fórmula. A su vez, de esa fórmula podemos despejar la cantidad requerida y nos da esta siguiente, la cual es muy utilizada en problemas de resolución. Pues bien, en este punto ustedes se preguntarán qué unidades son las que utilizamos para representar el calor específico. Digamos que eso depende del país en el cual uno se encuentre. Por convención global y respaldado en el Sistema Internacional de Unidades, se utiliza el joule por kilogramo grados Celsius. Sin embargo, en los países de habla anglosajona, las unidades cambian. En este caso, países como Estados Unidos, Inglaterra y la Mancomunidad de Naciones propiamente dicho, utilizan el BTU por libra grado Fahrenheit. Por lo que si se quiere hacer los cálculos de una unidad a otra, hay que utilizar tablas de conversión. A continuación se les mostrará una tabla con diferentes calores específicos para variados materiales y o sustancias. Habiendo observado la tabla, nace una pregunta fundamental, y es que ¿de qué factores depende el calor específico de una sustancia? Pues bien, depende de dos factores. El primero tiene que ver con la temperatura a la cual esté sometida la sustancia en cuestión. No es lo mismo someter a 20 grados centígrados
un trozo de vidrio en comparación con el hierro. Y el segundo factor tiene que ver con el estado de la materia de esa sustancia, ¿sí? Ya que las partículas se disponen o están organizadas de diferentes formas, ya sea en los estados sólido, líquido y gaseoso. Una vez teniendo claro el concepto de calor específico, así como el uso de fórmulas que se utiliza para poder hacer los respectivos cálculos en diferentes contextos de la vida cotidiana, ahorita les voy a hablar de transferencia de energía. Y en este punto de la exposición es importante que no se tenga el calor o el calor específico como un mero concepto, sino como un medio para que se produzca esa transferencia de energía entre un sistema a otro. ¿Listo? Pues bien, vamos a empezar. La transferencia de energía, antes que nada, hay que mencionar que existe de tres tipos. La primera es por conducción, la segunda por convección y la tercera por radiación. Pues bien, veamos cómo se dan estos diferentes tipos de transferencia de energía. Para empezar, hablemos de la conducción térmica. La conducción térmica se basa en el contacto directo entre dos o más cuerpos sin intercambio de materia alguno. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir esto es que yo cuando tengo un objeto cercano a una superficie caliente, las moléculas de mi objeto que estén más próximas a la superficie caliente van a empezar a adquirir mayor cantidad de energía, por lo tanto, sus vibraciones o su movimiento se verá afectado. Esto tendrá repercusiones para todo el objeto en cuestión, ya que un mayor movimiento provocado por una mayor energía hará que las moléculas empiecen a golpear a sus vecinas más cercanas, haciendo que poco a poco el objeto que está cercano a esa superficie caliente tenga una temperatura similar o igual a la misma. Aquí ya estamos tocando o entramos a tocar leyes de termodinámica, como es el principio de conservación de energía, pero que no vamos a profundizar. Pero aquí nace una pregunta muy clave, y es que la conducción es un proceso que se puede hacer para cualquier tipo de objeto. Es decir, va a haber una transferencia de calor sin importar el material del cual esté hecho el objeto. Pues aquí la respuesta. Efectivamente, la conducción va a depender de las propiedades físicas de los materiales que componen a esos dos objetos, cuerpos o lo que esté en contacto, para determinar si uno es un buen conductor térmico, como el caso de los metales, ¿sí?, que son buenos conductores térmicos porque tienen electrones libres, o si se resisten a ese paso de calor, como el caso de algunos aislantes, como las frazadas y ese tipo de materiales. Habiendo hablado de conductores y aislantes, existe o hay una fórmula que nos permite hallar la rapidez real de transferencia de energía por conducción de una manera general, y es la que ven a continuación, donde K es el valor de conducción térmica del material o de la sustancia que esté presente en mi situación problema. Supongamos que sea la del hierro, iría entonces el valor de conductividad del hierro. A representa el área de la superficie. T sub H menos T sub C
representa el cambio en temperatura entre la parte de la superficie o del objeto que está más caliente con respecto a la que tiene menor temperatura, y L representa ya sea el largo, que puede ser uniforme, como el caso de una varilla, o el grosor de una pared cualquiera. Así que eso para hallar qué tan rápido es que se transfiere energía por este proceso. A continuación les voy a explicar un ejercicio relacionado con transferencia de energía por conducción. Es un ejercicio bastante particular, por lo que hay que prestar la suficiente atención. El problema ya ustedes lo pueden visualizar en la pantalla. Básicamente lo que nos están pidiendo es calcular la energía total transferida, la energía térmica, para ser un poco más exactos. Por lo que para lograr esto, lo que hay que hacer es tener o escribir estas dos ecuaciones. Ambos, si bien como pueden observar representan potencia, la manera en cómo se expresa es distinta. ¿Sí? Aquí, en la primera forma de representar la potencia, tenemos el calor transferido, eso es lo que significa la Q, está en joules y tenemos un delta T. Y por este lado es la fórmula que ya la había comentado en la parte de conducción. Pues bien, ¿cómo se resuelve ese problema? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, como nos piden la energía total transferida, o sea, nos piden Q, lo que vamos a hacer es mandar el delta T a multiplicar por la potencia, o sea, vamos a hacer un despeje. Entonces voy a colocar aquí P por delta T, me va a dar la energía térmica total transferida. ¿Sí? Pues bien, como P también equivale a esto, esta expresión vamos a reemplazarla acá. ¿Sí? Por lo que nos quedaría la expresión para resolver el problema así. ¿Listo? ¿Sí? Que esto es P, está acá, y esto sigue siendo delta T. De esta manera vamos a hallar la energía transferida, por lo que nada más queda es sacar los datos que el problema les da. Usted lo puede hacer antes o después, no pasa nada, pero el caso es trabajar con los datos. Nos piden la conductividad térmica, en este caso del concreto, la cual tenemos que es 1,3 joules sobre metros por segundo por grado centígrado. ¿Sí? Ya tenemos el área, 7,3 metros cuadrados. Disculpen aquí la equivocación. Ya nos dan la temperatura. En este punto es importante mencionar que la temperatura, que es T sub H, siempre va a ser la del lado de la superficie que esté más caliente. En este caso serían 20 grados centígrados. Como nos dice el problema, la temperatura que es menor es 5 grados centígrados y lo dividimos para el grosor, o si usted se confunde con la variable L, pues colóquele una variable G, no pasa nada, que es de 0,20 metros. ¿Sí? Y todo esto va a estar multiplicado por el delta T, que nos dice el problema, que es de 1 hora. Lo convertimos a segundos, puesto que aquí está la unidad de segundos. Para trabajar con la concordancia, son 3600 segundos 1 hora. Así que multiplicamos por 3600 segundos. ¿Sí? Ya todo esto, básicamente lo que podemos hacer es cancelar unidades. ¿Sí? Cancelamos acá, esto también va a cancelarse a la larga. ¿Sí? Y nos van a quedar unidades de joules. ¿Sí? Básicamente multiplicamos todo esto y nos va a dar, disculpen aquí la igualdad, y esto nos va a dar 2,6 por 10 a la
a 6 joules, que esto es lo que básicamente nos quiere indicar que la cantidad de energía térmica total que se transfirió, según lo que dijo nuestro problema. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido. Ahora hablemos de convección. La convección se distingue en dos tipos. La primera es convección natural, que es cuando el movimiento es el resultado de diferencias en densidad, como el aire alrededor de un incendio. Y tenemos la convección forzada, que es cuando una sustancia se mueve gracias a un ventilador o una bomba, como en algunos sistemas de calefacción de aire y agua caliente. Este particular proceso de transferencia de energía es de mucho interés biológico, ya que gracias a las corrientes de convección de agua puede favorecer el florecimiento de algas en lagos templados y charcas. Me explico. Durante el verano, las masas de agua forman gradientes de temperatura, en donde la capa caliente está más en contacto con la superficie. Hay una fase como intermedia, la cual se les llama termoclima, y por último está una capa fría, que es la que va a tener todos los nutrientes necesarios de último. Pues bien, cuando hay un cambio de temperatura en la masa de agua que viene con la primavera, ese termoclima desaparece, dejando así que las corrientes de convección de agua puedan facilitar o favorecer la mezcla entre la capa caliente y la capa fría, dejando nutrientes a disposición en la superficie y eventualmente favoreciendo a un florecimiento de algas en esas masas de agua. Por último, y para finalizar, tenemos la radiación como transferencia de energía. Básicamente nos quiere decir, o se refiere la radiación, a cómo los objetos irradian energía de manera continua en forma de ondas electromagnéticas por causa de las vibraciones térmicas de sus moléculas, ¿sí? Como el caso en cuando colocamos las manos cerca de una fogata de manera horizontal. Ahí no habría conducción de calor, puesto que no hay un contacto directo entre ambos cuerpos, y tampoco habría convección, puesto que las corrientes de convección del aire que está por encima del fuego no están transmitiéndole calor a las manos. Pues bien, hay una forma de explicar la rapidez con la que un objeto irradia energía, que es lo que se conoce como la ley de Stefan, la cual vemos a continuación. Pues bien, la P significa la potencia en watts o joules por segundo de la energía irradiada por el objeto. Sigma representa la constante de Stefan Boltzmann, que en unos instantes aparecerá en sus pantallas. A es el área superficial del objeto. E tiene que ver con la emisividad, que está relacionada con la capacidad del objeto de emitir energía infrarroja. Ya profundizaremos un poco en eso. Y T con la temperatura en grados Kelvin. Ahora bien, por el momento hemos dicho que un objeto puede irradiar energía. Sin embargo, no solamente un objeto tiene que ser capaz de irradiar, sino también de absorber radiación. ¿Y de dónde sale esa radiación? Esa radiación que absorbe mi objeto sale de la temperatura del entorno en el cual éste se encuentra. Habiendo dicho esto, la energía
neta ganada o perdida por el objeto va a tener o va a ser calculada con la misma ley de Stefan que mostramos previamente, pero añadiéndole a la fórmula o a la ecuación la temperatura del entorno en la misma potencia que la temperatura del objeto, como se muestra a continuación. Llegado a este punto, podemos decir que un objeto que absorbe toda la radiación luminosa que incide sobre él, incluida la infrarroja invisible y la luz ultravioleta, se le conoce como absorbedor ideal. Habiendo hecho la definición de absorbedor ideal, hay que decir que ese tipo de objeto se le conoce también con el nombre de cuerpo negro. Y que los cuerpos negros perfectos, por lo general con emisividad igual a 1, como os había también explicado previamente el concepto de emisividad, son aquellos que no reflejan radiación de ninguna longitud de onda posible. Un ejemplo de cuerpo negro para dejar aún más claro el concepto es el Sol, puesto que la luz que viene del Sol es emitida, mas no reflejada. Y habiendo dicho esto, así como hay absorbedores ideales, también hay reflectores ideales, los cuales son aquellos en los que la energía incidente es reflejada, valga la redundancia, pero esto es debido a que tienen emisividad igual a 0. Una vez acabada la parte teórica con algunos ejemplos prácticos, vamos a la sección de la exposición en donde presentaremos 5 preguntas de opción múltiple con la respectiva respuesta y el solucionario del por qué esa fue la respuesta correcta. Empecemos. Bien, aquí está proyectada la situación problema. Una vez leída la situación problema, lo que vamos a hacer es a declarar las variables que nos piden o que salen del planteamiento. Entre ellos está el espesor, que son los 4 centímetros. Tenemos que convertirlo a metros, ¿sí? Ya veremos el por qué. Área también está en metros cuadrados, 48. Y las dos temperaturas, tanto la de la superficie o de la parte más caliente del muro como la de la parte menos caliente. ¿Por qué hay que convertir el espesor de centímetros a metros? Porque la constante térmica de la madera, la cual se consigue mirándola en una tabla, no hay que inventarla, trabaja con las siguientes unidades, con joules, segundos, metros y grados centígrados. Entonces es necesario convertir el espesor a metros. Bueno, una vez que ya tengamos escrita la conductividad térmica de la madera, hemos completado nuestra descripción de las variables. Ahorita vamos a utilizar la fórmula apropiada para resolver este problema, la cual, como vuelvo y lo repito, ya la teníamos, que es P, que es potencia, es igual a K por A por la diferencia de temperatura dividido, en este caso, el espesor, no la longitud, para que trabajemos con cada variable declarada en la fórmula, ¿sí? Igualmente, allí están, que no cambia prácticamente en absoluto. Lo que queda es reemplazar cada una de las variables en la fórmula. Entonces vamos a tener 0,1, las unidades acompañadas
por 48 metros cuadrados por la diferencia de temperatura y el espesor. Cancelamos unidades, como pueden ver, trabajamos con números, quedando nada más como unidades resultantes, joules sobre segundo, lo cual forma parte de la definición de watts, y nos queda 1320 watts, es la tasa de conducción de energía térmica, o expresado en notación científica como 1,32 por 10 a la 3 watts. Por ende, entre las opciones de respuesta que teníamos al comienzo, la respuesta es la opción D. Convierta 3.5 por 10 a la 3 calorías a un número equivalente en joules. Como podemos ver, es un ejercicio de conversión de unidades. Sabemos que una caloría equivale a 4.186 joules. Cabe aclarar que en este caso el resultado se va a tomar en cuenta teniendo el número de cifras significativas que toma el libro de referencia. Por esta razón, el resultado da 1.47 por 10 a la 4 joules. ¿Cuánta energía se requiere para elevar la temperatura de 5 kilogramos de plomo desde 20 grados centígrados hasta su punto de fusión de 327 grados centígrados? Vamos a utilizar la ecuación que nos permite encontrar la energía necesaria para aumentar la temperatura según ciertas condiciones. Q igual a M por C por delta T. M es la masa, que en este caso son 5 kilogramos de plomo. C es el calor específico, que es un dato que ya está predeterminado, 128 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Eso multiplicado delta T, es decir, la diferencia de temperatura. La temperatura final es 327 grados centígrados y la inicial es 20 grados centígrados. Por tanto, hacemos la resta, temperatura final menos temperatura inicial, lo cual nos da como resultado 307 grados centígrados. Reemplazamos todos estos datos en la fórmula, hacemos la cancelación de unidades y obtenemos que la energía necesaria es de 1.96 por 10 a la 5 joules. Para el ejercicio número 2, primero se debe tener en cuenta que la equivalencia entre calorías y julios es una caloría igual a 4.184 julios. Como tenemos 780.000 julios, dividimos este valor por 4.184, lo cual nos da un total de 186 calorías. Ejercicio 12. La respuesta es la D. Se necesita que el atizador sea eficiente. Debemos suponer que este sea de un material que no se caliente con facilidad, pero que a su vez tenga la característica de no quemarnos en caso de calentarse. Por lo tanto, la respuesta D tiene estas características, que sería un material con alto calor específico, ya que de esta forma necesitaría mucho calor o energía para aumentar su temperatura, y además que tenga baja conductividad térmica para que de esta forma, en caso de calentarse una parte del atizador, el calor no se vaya a propagar y quemar la mano de quien lo utilice.